La foto que estás viendo en pantalla no es un montaje, es real y se trata de un derviche de la escuela sufi Tariqa Kasnazaniyya. Hace parte de una investigación que realizó el doctor en Ciencias y Física Teórica de la Universidad de Bagdad, Jamal N. Hussein, quien ha dedicado una buena parte de sus trabajos al estudio de lo paranormal. ¿Cómo es posible que un ser humano pueda clavar en su cuerpo objetos afilados sin sentir dolor alguno y, lo que es más sorprendente aún, sin sangrar siquiera? Esta fue la pregunta que llevó al Dr. Hussein a llevar a cabo su pesquisa. Pero antes de ahondar en los misterios del cuerpo y la mente, explicaremos un poco sobre el trasfondo de esta tradición. Se llama derviches a los miembros de un grupo religioso de naturaleza sufista. El sufismo es a su vez una corriente derivada del islamismo, pero de carácter más místico. A las diferentes órdenes o cofradías adeptas al sufismo y repartidas por el mundo se les da el nombre de tariqa, cuyos orígenes se remontan al siglo XII. Una de las características comunes a muchos derviches es la vida ascética, donde se renuncian a las cosas terrenales para ir al encuentro con Dios. Esta corriente de pensamiento encuentra su equivalente en los faquires de países como Irán, Turquía y la India. Pero la ideología no es lo único que comparten. Los faquires, de los que seguramente has oído hablar, logran a través de un largo proceso de meditación realizar verdaderas proezas de resistencia física que bien pueden considerarse como milagros. Acostarse sobre camas de clavos, introducirse cuchillos y punzones en la boca, caminar sobre fuego y vidrios rotos, etc. Todo ello sin dar muestras de sentir el más mínimo dolor ni dar secuelas de extremas heridas. La ciencia ya se ha manifestado anteriormente sobre los faquires, revelando que sus dones solo son productos de trucos bien ejecutados, como los que realizan los ilusionistas. La hazaña de acostarse sobre una cama de clavos se explica, por ejemplo, por la presión. La presión aumenta cuando aumentamos la fuerza o cuando disminuimos la superficie y viceversa. A mayor presión aumenta el rango de dolor. En el caso del faquir, la fuerza ejercida es constante porque se distribuye en el peso de su cuerpo, mientras que la superficie aumenta, ya que la cama está llena de clavos, a diferencia de cuando nos pinchamos nosotros, que es con un solo clavo. Debido a ello, la presión ejercida por la cama de clavos disminuye proporcionalmente al número de los mismos y por lo tanto el rango de dolor desciende por consecuencia. En 2006, un grupo de científicos británicos estudió a un niño fakir y su familia en la región de Lahore, en Pakistán. Todos mostraban una disposición asombrosa para la resistencia física al dolor. Lo que descubrieron los investigadores es que los individuos compartían un gen llamado SCN9A que fabricaba un canal de sodio, una de las proteínas que regulan los impulsos nerviosos en las neuronas receptoras del dolor. En pocas palabras, esta alteración especial del gen fabricaba un analgésico natural en el cuerpo que inhibía la capacidad de sentir dolor. Hay de hecho una enfermedad genética llamada SIPA o insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis, la cual es muy rara y sumamente peligrosa, pues la persona que la padece puede herirse sin percatarse de ello. Y aunque el niño fakir y su familia no padecían puntualmente esta afectación, sí se evidenció que a lo largo de sus vidas se habían hecho heridas notables sin llegar a percatarse. Si bien estas explicaciones a la luz de la ciencia ortodoxa parecen plausibles, la realidad es que el fenómeno de la autolaceración milagrosa resulta mucho más complejo que las simples deliberaciones a partir de la lógica. En primer lugar, porque estas heridas no causan hemorragia alguna, que debería ser lo natural del caso, y en segundo, porque no se infectan, haciendo hincapié en que los objetos filosos y cortopunzantes no se esterilizan en ningún momento antes de infligirse el daño en la piel. De hecho, correlacionado a este suceso hay una particularidad más asombrosa aún que el Dr. Hussein describe en sus investigaciones. Una vez los derviches extraen el objeto de su cuerpo,
comienza a producirse una sanación instantánea en la zona afectada, cerrándose casi de inmediato las heridas. Es interesante recalcar que los derviches se clavan incluso puñales en la cabeza con ayuda de martillos, de manera que la fisura atraviesa el propio cráneo. Lo que debería significar una muerte instantánea para otro ser humano es para los derviches como pintarse las uñas. Estas cualidades hacen que la teoría genética del dolor tambalee, pues si bien es cierto que una deficiencia en el organismo puede causar la anulación del dolor, la persona en estos casos, aunque no sintiera, debería morir desangrada. Pero hay un dato aún más revelador y fascinante. Dentro de las tarikas derviches hay unos maestros que son quienes inician a los nuevos adeptos en el arte del sufismo. Estos líderes son llamados califas, y a diferencia de los otros derviches que únicamente utilizan su propio cuerpo para demostrar sus habilidades psíquicas y espirituales, estos maestros pueden realizar lo que el Dr. Hussein llama daño corporal inducido deliberadamente en otras personas, obteniendo exactamente los mismos efectos, incluso si la persona ni siquiera es musulmana. Hasta los niños pueden ser partícipes de ello, como se aprecia en las imágenes que ves en pantalla. Estos actos precisamente los hacen los califas para demostrar que aquellas proezas que realiza su gente no deriva del fraude o el ilusionismo, como se ha afirmado muchas veces. Una razón de mayor peso para advertir que la explicación científica no zanja el asunto de forma completa. El interrogante toma lugar de nuevo. ¿Cómo hacen los derviches para atravesarse armas letales sin inmutarse y con una habilidad de autocuración digna de un personaje de cómic? Uno podría pensar que hay ciertas partes más blandas del cuerpo y de alguna manera se puede entrenar al músculo para que adopte una forma de resistencia extrema, pero aun si barajáramos esa hipótesis, ello no explica cómo es que incluso llegan a horadar el mismo hueso sin resentimiento físico alguno. Tómate un momento para sopesar el hecho. Si un simple golpe en la cabeza te puede dejar inconsciente, ¿qué haría el atravesarte el mismo cráneo con un cuchillo empujado a punta de martillazos? Tratando de hallar respuestas, el Dr. Jamal Hussein tomó a 28 derviches de la Tarika Ghaznasaniyya para estudiar lo que podríamos sencillamente denominar poderes. Pudo así apreciar algunos datos interesantes. En primer lugar, que en el periodo en el que el derviche duraba autolacerado, al igual que en el lapso posterior, sus facultades mentales y físicas eran completamente normales, es decir, no se evidenciaba alguna disminución en los reflejos ni en las funcionalidades de los sentidos. Respondían de forma normal si se les preguntaba algo y eran conscientes de los estímulos exteriores. Lo segundo es que cualquier persona que se iniciaba como derviche podía hacerlo sin necesidad de una extensa preparación psicológica y mental. El ritual de iniciación consiste básicamente en que el nuevo adepto toma la mano de un califa a la par que debe repetir una serie de frases que el maestro recita. Con esta ceremonia se cree que el adepto se conecta espiritualmente con el califa mediante un voto de lealtad a la tarika. Así, el califa da al iniciado una especie de licencia psíquica para realizar tales hazañas, a la vez que garantiza intervenir con sus poderes espirituales cuando el discípulo sea partícipe de lo que podríamos llamar ritos milagrosos. Lo tercero que el Dr. Hussein concluyó de sus experimentos es que el derviche tiene este don de autosanación solamente cuando deliberadamente se hiere a sí mismo. O sea, si un derviche sufre un accidente inesperado, sentirá dolor e incluso sangrará como una persona común y corriente, lo cual lleva a sospechar que la causa de estas hazañas, como lo ha advertido un amplio sector de la parapsicología, es de naturaleza mental y o espiritual, siendo ajena por completo a las causas genéticas o biológicas. Aunque los estudios del Dr. Hussein no revelaron nada concluyente sobre la explicación a este particular fenómeno, su grupo de investigación tiene su propia teoría: la existencia de una energía de naturaleza desconocida cuya principal cualidad sería la de sanación, pero aún parece haber más dentro de estos particulares estudios.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Tübingen en Alemania estudiaron a un yogi, es decir, un maestro asceta practicante del yoga, que podía introducirse pinchos en la lengua, cuello y abdomen de la misma forma en que los derviches sin el mayor inconveniente. Al medir la actividad cerebral del yogi mientras realizaba sus proezas, el encefalograma mostró un claro predominio de las ondas teta. Las ondas teta son características de los estados profundos de calma y meditación, así como los de ensoñación y fabricación de ideas. Cuando el cerebro está en estado teta, se dice que la mente está en otro sitio. Experimentos similares llevados a cabo por la Fundación Menninger, una escuela de psiquiatría fundada en Topeka, Kansas, mostraron que mientras un sujeto poseedor de los mismos dones mencionados se pinchaba con una aguja sin esterilizar en los bíceps, la región cerebral izquierda mostraba un aumento en las ondas alfa, que están asociadas a la relajación entre un estado de calma y el estado de sueño. Podemos decir entonces que el autocontrol de la mente, aunada a un conocimiento de una forma de energía desconocida, es el epicentro de estos extraños dones. Las pruebas así parecen indicarlo, y al parecer esta facultad psíquica no parece destilar únicamente hacia el mismo cuerpo, sino a la materia fuera de él. En el libro En busca del poder mental del investigador francés Rémy Chauvin, se habla acerca de la fiesta de Anastenaria, un ritual practicado en las aldeas al norte de Grecia y al sur de Bulgaria y que se celebra entre el 21 y 23 de mayo en honor a los patronos San Constantino y Santa Elena. El rito consiste en caminar y bailar sobre un lecho lleno de carbones ardiendo, cuya temperatura oscila entre 300 y 700 grados centígrados. Lo asombroso del rito ya lo habrás adivinado. Los fieles no sufren ningún tipo de dolor ni quemadura. Para ello, antes de su caminata sobre el fuego, deben haberse preparado durante horas con rezos y cantos en un recinto propicio lleno de símbolos e imágenes de santos. Pero no es esto lo que resulta más llamativo. Lo realmente inexplicable es que algunos de los más devotos visten largas faldas de algodón que llegan casi hasta el tobillo y estas no se incineran. El libro cuenta que un periodista, presa del desconcierto total, consiguió un trozo de aquella misma tela y la acercó a las brasas ayudado por una vara a la distancia exacta a la que llegaban los ropajes de los danzantes. La tela obviamente se incineró al instante. Las proezas del rito de Anastenaria fueron investigadas por la Facultad de Medicina de Marsella y, como en el caso de los derviches, se comprobó que no había truco alguno. El fenómeno era completamente real. Incluso las medidas hechas por encefalografía demostraron un estado inalterable de ondas alfa en el cerebro que se acentuaba mientras todo el rito duraba. Contrario a lo que uno pensaría, la ciencia, salvo una minoría de investigadores, no ha tratado de ahondar nunca en estos fenómenos y se les presta tan poca atención que los actos realizados por los derviches y los faquires son vistos como simples números de circo que usan los religiosos mendigos para entretener a los turistas. Al parecer, ni siquiera dentro del mismo marco religioso parece haber una mentalidad abierta con el tema, pues los mismos derviches son incluso rechazados por cierto sector del Islam fundamentalista. ¿Por qué? ¿No deberían los académicos, ante el misterio de estos prodigios, entrar a indagar con suma curiosidad para develar más acerca del cerebro, la mente y la materia? ¿No deberían las religiones hablar sobre los prodigios que puede el ser humano alcanzar cuando entra en comunión con la esencia divina? Quizá, y esto lo digo a título personal, sea porque a ciertas élites no les conviene que las personas se den cuenta que la verdadera naturaleza de la realidad trasciende incluso a la misma ficción. ¿Tú qué piensas al respecto?